Estamos presentando la serie de El misterio de la sangre de Cristo. Y leímos algunas verdades que son verdades absolutas. Cuando vienen, dijimos anoche, cuando vienen de la palabra de Dios, son verdades absolutas. Cuando vienen de la ciencia humana, del ser humano, pueden ser relativas, porque puede ser verdad para ese ser humano, para ese científico, pero no necesariamente para todos. Pero cuando viene de la palabra de Dios, cualquier declaración es verdad absoluta, porque habló el Eterno, el omnisapiente, el omnisciente, y por eso ahí las cosas son diferentes. Hay una verdad absoluta que podemos encontrar aquí en Hechos capítulo 17, versículo 22. Es hasta el 26, pero voy a leer solamente un par de versículos. Dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Noten ustedes, hermanos queridos, que aquí esta verdad absoluta, que también es ciencia, que también es ciencia, encontramos en esta verdad absoluta que hay un solo tipo de sangre para los seres humanos. Y yo creo que con esto debería de bastar, sería suficiente para aceptar esto como una verdad absoluta. Así es que aquí, hermanos queridos, queda excluida la sangre azul. ¿Dónde está la sangre azul? No existe sangre azul de la realeza. Estamos hablando de la sangre humana. Y cuando la evolución o los científicos evolucionistas dicen que el ser humano viene del mono, que todos venimos del mono, si esto fuera así, ¿por qué es que el científico, el evolucionista, cuando necesita una transfusión sanguínea, no le sacan sangre a los monos? ¿Por qué tienen que recibir sangre de otro ser humano? Tal vez ellos digan es que la evolución, es que ha evolucionado. Hermanos queridos, la evolución no es verdad, es una teoría que no ha sido probada. Y la creación, aunque ellos creen que es una teoría, pero la Biblia responde a todas las inquietudes que tenemos. Y aquí está una verdad absoluta. Todos los seres humanos tenemos un solo tipo de sangre. Es verdad que puede ser RH positivo, negativo, pero de ahí no pasa. Todos tenemos un solo tipo de sangre. Si nosotros recibimos en transfusión la sangre de algún otro ser vivo que no sea un ser humano, sencillamente morimos, porque no compaginamos, no somos compatibles. La Biblia dice que hay un solo tipo de sangre. La Biblia dice que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hermanos queridos, Dios formó al hombre y lo creó para que viviera en la tierra. Hoy, por más esfuerzos que esté haciendo el ser humano de querer habitar otros planetas, otros mundos, en donde piensan que una de las lunas de Saturno, creen que es posible que pueda haber vida, sencillamente la Biblia dice que nuestra habitación tiene límites
y los límites están en esta tierra, en este mundo. Y es en esta tierra, hermanos queridos, donde finalmente la vida se irá extinguiendo poco a poco, pero a través de la intervención divina. Cuando Cristo Jesús venga a esta tierra, de eso voy a hablar en alguna de estas noches, sencillamente vendrá para poner fin a esta civilización. Además, la palabra de Dios en Hebreos 9:27 dice, además, porque está establecido para todos los hombres que algún día mueran, y después de esto viene el juicio. Hay dos verdades aquí, absolutas. En primer lugar, todos vamos a morir, dice la Biblia, está establecido. Y prueba de ello son todos nuestros antepasados que ya no viven, están muertos. Y cuando dicen mueran, es porque están muertos. No es que existen en otra dimensión, porque entonces no diría mueran. No es que existen en otros mundos. No es que la materia está muerta y el espíritu anda vagando por el mundo o anda vagando por otras dimensiones. La Biblia dice que está destinado que todos, o establecido para todos los hombres que un día mueran. Y después de muertos, dice la Biblia, vendrá el juicio. Y el juicio de Dios se llevará a cabo justamente cuando Jesús venga a este mundo. Hay un canto que dice: cuando junte Jehová las naciones, que ante Él han de comparecer. ¿Se acuerdan de ese canto? Está basado en el pensamiento bíblico. Todos algún día compareceremos ante el tribunal de Cristo y seremos juzgados de acuerdo a lo que hicimos mientras estábamos vivos en esta tierra, porque después de muertos nuestro caso está definido. Y esta es otra gran verdad. Siguiendo con el pensamiento que habíamos leído o que habíamos presentado anoche, con relación a la sangre, necesitamos ver qué es lo que dice la Biblia. Ya vimos anoche que cuando Adán fue creado, la Biblia dice que Dios sopló en su nariz aliento de vida. Y también dijimos anoche lo que dice Levítico. En Levítico leímos capítulo 17, dice que la vida de toda carne en la sangre está. Es decir, lo que hay en nosotros es vida porque tenemos sangre. Pero en el momento que no tengamos sangre, no hay vida. Aunque tengamos un corazón, aunque tengamos pulmones, pero mientras no haya sangre, no hay vida. Sucedió con Adán. Cuando Dios creó a Adán con sus manos, tenía corazón, tenía órganos, tenía un cuerpo, tenía sus extremidades, tenía sus ojos, tenía su boca, tenía su nariz, tenía todos sus órganos listos para funcionar, pero no tenían vida porque no tenía sangre. En el momento que Dios sopló en su nariz, dice la Biblia que Dios sopló aliento de vida. ¿Y qué es lo que sopló Dios en la nariz de Adán? Si la vida de toda carne en la sangre está, y si Dios sopló aliento de vida, significa que Dios sopló partículas, dijimos anoche, o genes, o el código genético para que el hombre pudiera producir su propia sangre. Porque según los científicos, ellos han descubierto que un niño, un feto, un cigote en el vientre de mamá no recibe ni una gota de sangre de mamá o de papá. Los científicos han descubierto
que es el mismo niño, el feto, el cigoto, en el vientre de mamá, que él comienza a elaborar su propia sangre mediante el código genético que ha recibido de sus padres, pero no recibe ni una gota de sangre. Es interesante esto, por lo que vamos a decir más adelante, con relación al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden ustedes, hermanos queridos, que toda la humanidad, desde Adán hasta el último ser humano que viva en este mundo, habrá nacido en pecado, porque trae sangre contaminada. Y esa sangre contaminada, dijimos anoche, que no es otra cosa que el pecado que hay en la vida. Es la tercera, dijimos nosotros anoche, la tercera descendencia, o más bien lo que recibimos de Adán fue una tercera naturaleza, la naturaleza pecaminosa que no recibió Adán de Dios. Lo que el ser humano recibió de Adán fue una naturaleza pecaminosa, y esa la recibimos todos. Vimos en la Biblia, recibimos todos los seres humanos porque somos hijos de Adán. Así es que, siguiendo con ese pensamiento, veamos lo que dice Génesis capítulo 3 versículo 15. En Génesis 3 versículo 15, noten ustedes la escena. Adán y Eva habían pecado. Dios venía al encuentro de sus hijos para saber de ellos qué había sucedido en su vida. Y cuando pregunta por Adán, Adán le dice: Señor, tuve miedo porque oí tu voz y me escondí, porque me di cuenta que estaba desnudo. Dios le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿A qué desnudez se refería el Señor? La desnudez a la cual se refería el Señor, hermanos, no era solamente a la desnudez física, porque el vestido de Adán era un halo de luz. Eran vestiduras de luz de Adán y Eva. Esas vestiduras de luz eran un reflejo de la gloria de Dios, porque Dios también se viste con vestiduras de luz. Así es que las vestiduras que tenía Adán y Eva eran vestiduras de luz, sinónimo de perfección y de santidad. Pero en el momento de que Adán y Eva desobedecieron la voz de Dios, esas vestiduras de luz desaparecieron inmediatamente, porque ya no había santidad, no había pureza en sus vidas. Cuando ellos se dieron cuenta, ese halo de luz, esas vestiduras de luz desaparecieron, y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y cuando escucharon la voz de Dios, ellos huyeron de la presencia de Dios, y al huir de la presencia de Dios se escondieron. Y por eso Adán le dijo: es que escuché tu voz y tuve miedo y me escondí. Y Dios le pregunta: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y luego Adán le dice: Señor, pues es que la mujer que tú me diste me dio, y yo comí del fruto prohibido. Cuando Dios le pregunta a la mujer: ¿qué has hecho? Y la mujer le dice: Señor, es que la serpiente que tú creaste me engañó y yo comí. El uno al otro comenzaron a echarse la culpa. Es que tú tienes la culpa, no, es que tú, no, es que el otro. Pero nadie asume la responsabilidad de sus hechos, desde Adán y Eva hasta hoy en día. Cuando alguien comete un error, siempre trata de justificarse. Yo no lo cometí, fuiste tú. Es que yo lo hice por esto. Es que esto no es así, es que esto fue así. Y comenzamos siempre de echarle la culpa a todo mundo, menos a la persona
que realmente tiene la culpa. Qué diferente hubiese sido que Adán le hubiese dicho al Señor: Señor, yo fui engañado, yo comí, yo te desobedecí por mi propia elección. Aunque dice la Biblia, el apóstol San Pablo, que el hombre, refiriéndose a Adán, no fue engañado, sino que quien fue engañada fue la mujer. ¿Es verdad así eso? Bueno, la Biblia dice, el hombre no fue engañado. Y si no fue engañado, entonces ¿por qué desobedeció la voz de Dios? ¿Por qué comió del fruto prohibido? Pablo dice, el hombre no fue engañado, fue la mujer. Y si no fue engañado, ¿por qué comió? ¿Por qué desobedeció? ¿Por qué creen ustedes? Estaba enamorado, dice. ¿Saben, hermanos, que realmente eso no era enamoramiento? Porque la Biblia dice que el amor no hace nada indebido. Es que no podemos decir que estaba enamorado. Y si desobedeció, no porque estuviera enamorado, entonces ¿por qué desobedeció? Saben, hermanos, es que cuando Adán miró a Eva, que había desobedecido y había comido, Adán se dio cuenta en el tremendo problema que se había metido Eva. Dios dijo que el día que comas de él vas a morir. Lo tenía presente Adán. Así es que lo que Adán miró es el problema enorme en el cual estaba Eva. Y ese problema enorme en el cual estaba Eva, sencillamente Adán pensó que era tan grande el problema que ni Dios podía resolver el problema. Y precisamente, hermanos, la razón por la cual Adán desobedeció y comió fue porque Adán desconfió de la capacidad de Dios de resolver el problema de la desobediencia traducido en pecado. Y definitivamente, hermanos, definitivamente, el problema era tan grande, pensó Adán, que ni Dios podía resolver ese problema. Y ahí es donde estuvo el problema de Adán, porque desconfió de la capacidad de Dios de resolver ese problema. Y al comer él, pensó sencillamente que de esa manera él podría resolver el problema. Solo que cuando desobedeció y obedeciendo la voz de su mujer, se dio cuenta que el problema, en vez de resolverse, se hizo más grande. Así es que cuando Dios viene a ellos, ahí están tres seres aparte de Dios. Está Dios, está Adán, está Eva y está la serpiente. Y en el versículo 15 Dios le habla a la serpiente. Noten ustedes que Dios le está hablando a la serpiente. Después de que le habló al hombre, después a la mujer y ahora a la serpiente. Y Dios le dice a la serpiente: por cuanto tú has hecho eso, el versículo 14, maldita serás sobre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Versículo 14. El versículo 15 sigue diciendo, Dios le está hablando a la serpiente. Entonces Dios le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. La serpiente está aquí, la mujer está aquí. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Y Dios le sigue diciendo: esta
Después de decir entre ti y la mujer, dice, entre tu simiente y la simiente de ella, de la mujer. Y luego dice, esta, está refiriendo a la simiente. Esta simiente, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hermanos, Dios le estaba diciendo a la serpiente, no creas que has ganado, no me has derrotado. De hoy en adelante te declaro la guerra. La guerra que una vez comenzaste tú y no quisiste arrepentirte, te declaro la guerra. Y en la guerra que hoy te declaro, en el conflicto que hoy te declaro, en ese conflicto, la mujer y su simiente, habrá guerra entre ti y tu simiente. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza en ese conflicto y tú le herirás en el calcañar. Es interesante, hermanos, notar cómo la Biblia usa la palabra simiente. ¿Saben ustedes que la palabra simiente viene del hebreo sera? Simiente viene del hebreo sera, viene del hebreo sera, que significa esperma y significa semilla. Lo que le está diciendo a la mujer, de la simiente, de la semilla tuya, del esperma tuyo, te herirá, te aplastará la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Un momento, pero la mujer no tiene esperma. ¿Por qué en Génesis 3:15 habla de simiente como semilla o como esperma? Quien tiene los espermas son los hombres. El hombre es portador, la mujer es receptora. Para que nazca un bebé se necesita de ambos, de 23 cromosomas de la mujer y de 23 cromosomas del hombre. Y al sumar 46 cromosomas, entonces se gesta una nueva vida, un nuevo ser humano. Pero ¿por qué la Biblia dice a la mujer? Le está hablando de cera, de simiente, de esperma. Si la mujer tiene óvulos, ovula. Porque le está hablando a la serpiente y se está refiriendo a la serpiente y se está refiriendo a la mujer. Adán no tiene nada que ver aquí con esto. Está hablando a la serpiente y a la mujer. Es interesante esto. ¿Saben por qué? Porque noten ustedes, en Isaías 7:14, el profeta Isaías le dice a Acaz: por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la virgen concebirá. Isaías está hablando de una virgen, de una mujer. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Qué es lo que está anunciando aquí Isaías o Dios a través de Isaías? Lo que está anunciando aquí, hermanos, es lo que ya en Génesis 3:15 se había profetizado, que de la simiente de la mujer vendría un esperma
un hijo, una semilla. Y que en ese conflicto, la semilla, el esperma, el hijo, lucharía contra la serpiente y contra su simiente. Y ese hijo aplastaría la cabeza y esa serpiente y su simiente mordería el calcañal. Es interesante saber, hermanos, que la Biblia habla algo realmente sorprendente. Cuando habla del nacimiento de Jesús, fíjense lo que dice en el libro de San Mateo, en el capítulo 1, versículo 1 en adelante, pero yo voy a hablar solamente del versículo 1 y 2. Dice así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y luego dice el versículo 2: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. ¿Se dan cuenta de algo de lo que está diciendo aquí la Biblia? De algo extraño. En la Biblia, cuando habla de la genealogía de Jesucristo, de sus ancestros, comienza con Abraham. Pero noten ustedes que quien engendra presenta puros seres humanos, es decir, puros hombres. Son los hombres los que engendran. Abraham, Isaac, Jacob, Judá, sus hermanos. Y si seguimos la genealogía, vamos a encontrar, hermanos, que son puros hombres los que engendran. Pero cuando llega al nacimiento de Jesús, ahí puse en el versículo 18 al 20, fíjense que ya como que se rompe la cadena de ser los hombres que engendran. Miren cómo está. En el versículo 18 al 20 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José. Desposada quiere decir comprometida. María con José, antes que se juntasen, antes que se casasen y antes de que tuviesen relaciones sexuales, dice que se halló que había concebido del Espíritu Santo. Un momento. María se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Por qué es que ahora aparece María? ¿Y dónde están los varones? Abraham, Isaac, Jacob, Judá, sus hermanos y toda la genealogía, puros varones. Pero cuando llega al nacimiento de Jesús, José, el esposo de María, no interviene en la concepción de Jesucristo. ¿Por qué dice la Biblia que estando desposada María, comprometida, su madre con José, antes que tuvieran relaciones sexuales, se halló que había concebido del Espíritu Santo? Saben, hermanos, el ángel se acercó a María y le dijo: María, bendita eres entre todas las mujeres. María, eres muy favorecida, porque tú has hallado gracia delante de Dios, de tal manera que de ti saldrá el Salvador, porque tú tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús.
Cuando María escuchó esa extraña salutación del ángel, María se turbó y le dijo: Señor, ¿cómo será eso? Pues yo no conozco ningún ser humano. Cuando dijo no conozco varón, quiso decir no he tenido ninguna relación sexual con ningún ser humano, con ningún hombre. Entonces el ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? ¿Se dan cuenta de lo que la Biblia dice? Primero habla de la genealogía de Jesús y menciona hombres que engendran, hombres que engendran y hombres que engendran. 14 generaciones primero, luego otras 14 y luego otras 14 generaciones. En otras palabras, hermanos, 42 generaciones donde engendran hombres, hombres, hombres. Pero cuando llega a la concepción de Jesús, María le dice: ¿cómo va a ser esto? Y el ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra, con su sombra. En otras palabras, hermanos, el santo ser que nacería tenía que ser un ser diferente a los seres humanos. Tenía que ser portador de genes diferentes. Porque si Jesús hubiese nacido de José, entonces José le habría transmitido a Jesús los genes humanos, el código genético corrompido que recibimos de Adán y de Eva. Para que Jesús viniera a este mundo y para que viniera a libertarnos, a rescatarnos, tenía que ser un ser diferente a los seres humanos. Porque si fuera un ser humano, traería la mancha del pecado de ese ser humano. Pero además tenía que ser un ser divino el que naciera. Porque el ser divino al nacer recibió ese código genético divino que Dios le dio a Adán cuando fue creado. Hubo una otra recreación de Dios. Por eso a Jesucristo se le llama el segundo Adán. Porque Adán fue creado con un código genético divino. Y Jesús, hermanos queridos, fue también concebido con un código genético divino. Por eso es que no intervino hombre alguno, para que Jesús pudiera estar apto para la batalla y en la lucha y en el conflicto de restauración del mundo y de la raza caída. Jesús, el Hijo de Dios, con un código genético divino, cuya sangre divina purificaría la sangre de todos los seres humanos que creyeran en Él. ¿Se dan cuenta? Pero además, María también aportó su código genético. Porque la Biblia dice que el ser que nacería de María sería llamado Hijo de Dios, pero también sería llamado Hijo de los hombres. Así es que, hermanos queridos, hablando reverentemente de este tema, el Espíritu Santo aportó 23 cromosomas y María 23 cromosomas, para que Jesús al nacer
fuera hijo de Dios e hijo de los hombres. Y este hijo de Dios entonces estaría apto para la batalla, para la lucha, para poder arrebatar a Satanás el imperio y el poder que tenía sobre la raza humana. Repito, si Jesús hubiese venido de José, de un ser humano, y de María, de otro ser humano, sencillamente, hermanos queridos, estaría él fuera de la batalla. No sería la persona y el ser ideal para vencer a Satanás, porque traería la mancha de José, la mancha de Adán, con el código genético corrompido. Pero vino Jesús, el Dios hecho hombre, el varón de dolores, el hombre entre los hombres. Y Jesús, hermanos queridos, cuando vino a esta tierra y nació de la manera como la Biblia lo dice, Él estuvo apto para arrebatarle a Satanás el imperio y el dominio que tenía sobre la raza humana. Y obviamente Jesús, cuando recibió ese código genético divino del Espíritu Santo, recibió una sangre divina, sangre santa, sangre limpia, sangre de Dios, porque es lo que Dios sopló en el aliento de vida a Adán cuando fue creado. Ahora déjenme decirles algo, hermanos, que también la Biblia, cuando habla de la crucifixión de Cristo, dice así. Ya leímos y hemos visto, y según algunos estudiosos de la Biblia, creen que la sangre de Jesucristo en el momento de la crucifixión 7 veces derramó su sangre, al grado de que cuando le enterraron la lanza en su costado, Jesús estaba desangrado. Esa sangre divina, sangre limpia y sangre de Dios fue derramada 7 ocasiones desde el Getsemaní hasta la crucifixión. La Biblia dice en el huerto del Getsemaní, noten ustedes que la tentación más grande de Jesús que Él resistió y venció fue en el huerto del Getsemaní. En el huerto del Getsemaní, hermanos, según dice Mateo capítulo 26 versículo 37, lo siguiente: y comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Noten lo que dice en gran manera. No era una tristeza y una angustia común, normal. Era una tristeza y una angustia grande, en gran manera, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque fue en el huerto del Getsemaní, hermanos, que Dios estaba poniendo la culpabilidad de todos los seres humanos sobre la persona, sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y por esa manera, por eso cuando Él comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera, Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y cuando Jesús dijo eso, mi alma está muy triste hasta la muerte, hermanos queridos, fue tan grande la angustia de Jesús que estaba sufriendo en ese momento, que hizo que la sangre le saliera por los capilares, según Lucas 22:14. A esto se le llama un fenómeno de hematoidrosis. Hematoidrosis, hermanos, es cuando la sangre sale por los vasos capilares, que es causada por una extrema presión,
por una extrema ansiedad, por una extrema angustia. De tal manera que Jesús comenzó a sangrar. Y fue la primera vez cuando Jesús comenzó a sangrar. Y quiero decirles, hermanos, que cuando Jesús comenzó a sangrar de esa manera, sangró también cuando Jesús lo golpearon, cuando le pegaron de látigos, cuando le clavaron la corona de espinas sobre sus sienes, cuando le clavaron los clavos en las manos y en los pies. Y para entonces, hermanos queridos, Jesús había derramado su sangre limpia, sangre pura, sangre divina. Decía que cuando le atravesaron el costado, sencillamente ya no había sangre, porque Jesús había derramado su sangre limpia, sangre preciosa, sangre divina. Por eso, hermanos queridos, toda la Biblia habla de la sangre, porque no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Era necesario que la sangre pudiera ser derramada, para que la sangre, al ser derramada, simbólicamente pudiera salpicar a todas las personas que creyeran en Cristo Jesús y lo aceptaron como su Salvador. Por eso la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú y yo, hermano querido, al creer en Jesús, al aceptar a Jesús como nuestro Salvador, al disponer nuestra voluntad para que sea tomada por nuestro Señor Jesucristo, la Biblia dice que se hace una transfusión simbólica, espiritual. Basta con una pequeña gotita de sangre divina para limpiar nuestra sangre inmunda y contaminada. Y de esa manera tú y yo somos redimidos, somos restaurados. Hermanos queridos, quiero decirle que esta es una gran noticia. Es una gran noticia que ha convertido a cientos y miles de personas cuando se dan cuenta del significado del sacrificio de Cristo. El hecho que Jesús haya derramado su sangre en la cruz por nosotros, para que podamos nosotros ser restaurados, para que podamos nosotros ser sanados. Ha sido tal esta gran noticia que corazones de seres humanos empedernidos por el pecado no pueden mantenerse ni quedarse indiferentes. Una vez yo estaba predicando en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en la frontera de México con los Estados Unidos. En aquellos años era el cruce, uno de los cruces mayores de droga hacia los Estados Unidos. Por supuesto, había muchos narcotraficantes que vivían ahí, en Nuevo Laredo y en Laredo, Texas. Un día yo estaba dando una campaña de evangelismo y estábamos predicando debajo de un árbol, porque la iglesia era pequeña y no había cupo para tanta gente que vino. Así que se puso una carpa y en las noches se ponía música cristiana. Y después se daban los preliminares para la campaña de evangelismo y finalmente se anunciaba al predicador. Y me tocaba ser el orador en esa ocasión. Y cuando yo estaba predicando, hermano, yo estaba hablando acerca del plan de salvación, cuando de pronto hubo varios rechinidos de llanta, de gomas, de ruedas de carro. Y finalmente alguien hizo un frenón de autos que rechinó las llantas del carro.
Y dentro del carro, mejor dicho, salieron dos personas, un hombre y una mujer. Entraron inmediatamente a la iglesia y trataron de mezclarse entre la concurrencia. Se sentaron más o menos a la mitad de esa reunión, de todos los que estaban sentados, y finalmente se quedaron quietos. Yo estaba hablando de el plan de salvación, de lo que Jesús había hecho por las personas, y de las personas lo único que tenían que hacer era sencillamente abrir su corazón y aceptar a Jesús como su Salvador. En ese momento esas personas, algo les impactó de lo que yo dije. Yo no sé qué les habrá impactado. El caso es que por un momento se olvidaron de que estaban siendo perseguidos. Y ellos se quedaron escuchando la palabra de Dios. Cuando yo hice una invitación de todas aquellas personas que querían aceptar a Jesús como su Salvador, saben que hubo varias personas que respondieron a la invitación que les hice. Y entre las personas que respondieron a la invitación también pasaron estas dos personas, hombre y mujer. Él tenía una camisetita sin mangas, ella una blusa sin mangas. Podía vérsele en su cuerpo, en sus brazos, tatuajes de todo tipo de figuras. Y pasaron al frente. Yo hice una oración con ellos. Y después de hacer una oración, ellos me pidieron hablar conmigo aparte. Así es que le pedí al pastor Ebed Hernández que despidiera a las personas y yo iba a quedarme a hablar con ellos. Y cuando hablé con ellos, ellos me contaron: pastor, yo vine, me dijo él, vinimos nosotros aquí porque estábamos siendo perseguidos. Yo pertenezco a una banda de narcotraficantes. Solo que he querido salirme, he intentado salirme y dejar la banda y ya no quiero seguir con ellos, pero ellos me han amenazado que el día que yo me salga, ellos me van a matar a mí y a mi esposa. La otra persona, la mujer, era su esposa. Y por eso vine aquí, tuve que dejar el carro allí a media calle. Y vine a refugiarme aquí, pero qué bueno que vine a refugiarme aquí, porque no solamente escapé, sino que también escuché la palabra de Dios. Yo vengo de una familia cristiana, yo nací en la iglesia, pero por asuntos de la vida, cosas de la vida, yo me salí y anduve haciendo muchas cosas hasta que me metí en esta banda, pero he decidido separarme de ella. Y yo le dije: pues no va a ser fácil, pero vamos a orar para que Dios haga un milagro y para que Dios te permita por lo menos entregar tu vida a Cristo Jesús y después que se haga la voluntad de Dios, ¿te parece? Y él me dijo: está bien, vamos a orar. Oramos, hermanos. Era un martes. Oramos por esas dos personas, por esa pareja, y pedimos que Dios hiciera un milagro en su vida. Y saben, hermanos, después de orar, esta pareja se despidió, prometiendo regresar el siguiente día, el miércoles. El miércoles regresaron. Hice otra invitación y pasaron otras personas diferentes y ellas confirmaron su decisión de entregar su vida a Cristo Jesús. Vinieron el jueves y vinieron el viernes. El viernes hice la invitación para todos aquellos que querían ser bautizados el sábado y que quisieran recibir a Jesús como su Salvador el sábado, pudieran venir al frente para orar, hacer una última oración por ellos. Pasaron todos los que se habían levantado durante la semana y también pasaron estas dos personas. Cuando fueron confirmados, yo llevé sus nombres a la junta directiva de la iglesia. La junta directiva de la iglesia es la que toma la decisión de aceptar a los miembros de la iglesia.
Y cuando presenté los nombres de ellos, aunque yo no era el pastor, pero me preguntaron, el pastor de la iglesia, pero me preguntaron a mí acerca de ellos, yo les dije, sí, son estas personas que vinieron, se bajaron del auto ese martes pasado y entraron a la iglesia. Y entonces uno de los ancianos me dijo, pastor, pero ¿cómo va usted a bautizar a estas personas que no conocemos quiénes son? No sabemos quiénes son. No sabemos si en cualquier momento puede entrar esa gente mala y pueda matar aquí a las personas, a ellos y de paso a los que alcancen. Así es que yo no doy mi voto para que esas personas sean bautizadas. Y este hermano tenía influencia en la junta directiva de la iglesia y otras personas dijeron, no, yo propongo que mejor se esperen. El caso es, hermanos, que la junta votó que no se bautizaran, sino que esperaran un tiempo más. Pero saben, hermanos, yo les dije a los hermanos, a los miembros de la junta, hermanos, discúlpenme, pero quiero pedirles que me den un voto de confianza y permitan que estas personas sean bautizadas. Si algo sucede con ellas, yo soy el responsable, pero por favor permitan que sean bautizadas estas personas. Saben, hermanos, dijeron los hermanos, uno de los miembros de la junta dijo, está bien, si usted quiere, pues allá usted. El sábado fueron bautizados. Solo que cuando estaban siendo bautizados ellos, hermanos, pasaban carros, iban y venían enfrente del templo y se paraban y echaban la mirada hacia adentro para ver si veían a alguien, y pasaban y se regresaban varias veces, y la gente dentro de la iglesia estaba con temor, tenía miedo. Pero yo en mis adentros, y a unas hermanas, que siempre hay hermanas sensatas, hermanas sabias, prudentes, cristianas, les dije, hermanas, por favor, oren para que nada malo suceda. Estas hermanas estaban orando y estaban clamando a Dios. Y saben, estas dos personas se bautizaron. Estas dos personas nunca más volvieron a ver a sus perseguidores. Pasaron los meses, pasaron los años, y el pastor Hernández continuó allí pastoreando. Y me dijo, pastor, hoy en día este muchacho, estas personas que fueron bautizados cuando tú estuviste en esa campaña, ahora él es un diácono, ella es una diaconisa, y no han faltado a la iglesia. Ellos siguen vivos, no les ha sucedido nada. Y quiero decirles, hermanos, que gracias a Dios, esas personas todavía permanecen fieles al Señor hasta hoy en día. Miren lo que hace el Señor Jesucristo cuando una persona acepta a Jesús como su Salvador. Anoche hubo varias personas, pero esta es una invitación por si hay alguna persona que no estuvo anoche y que quisiera en este momento entregar su vida a Cristo Jesús, no para ser bautizado hoy, sencillamente para hacer una oración por ti, si es que hay alguna persona que desee y que quiera entregar su vida a Cristo Jesús. ¿Habrá alguna persona que en esta noche quiere levantar su mano? Gracias a Dios por ello. Aquí hay personas, y ya viene este caballero acá, que Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Quisiera usted venir aquí al frente y acompañarme? ¿Habrá alguien más? Yo voy a hacer una oración en este momento por las personas que deseen entregar su vida a Cristo Jesús. Viene esta persona, viene esta otra dama también, gloria al Señor. Viene también aquella otra dama para acá, alabado sea el Señor. Viene también esta dama que desea entregar su vida a Cristo Jesús. ¿Habrá alguna otra persona que quiere unirse a nosotros y que desea entregar su vida a Cristo Jesús? Yo voy a hacer una oración por estas personas. ¿Habrá alguna otra persona
que quisiera venir aquí al frente y que ha escuchado la voz de Dios, la invitación del Señor, y que en algún momento no muy lejano también desea bajar a las aguas del bautismo como lo vimos hoy en día, ahí viene otro caballero, alabado sea el Señor, no es por nuestro hermano Alfonso. ¿Habrá alguien más que quisiera en esta noche venir aquí al frente para entregar su vida a Cristo Jesús? Lo único que yo voy a hacer en esta noche es orar por ti. Voy a orar por Alfonso, voy a orar por este caballero, voy a orar por Graciela, por Karina, voy a orar por ustedes, hermanos queridos. ¿Habrá alguien más que quisiera venir aquí al frente y acompañarme para orar por ellos? Voy a esperar un minuto. Necesito hacer oración ya, porque ya se nos hizo tarde, pero no quiero dejar a nadie que se encuentra indeciso. En este momento el Señor Jesucristo abre sus brazos para darte la bienvenida. Lo único que necesitas es responder. Dios no te puede forzar, no tienes que hacerlo a la fuerza. Tienes que usar tu voluntad, tu decisión y decidir por tus propios pies y venir aquí al frente para entregar tu vida a Cristo Jesús. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más que quisiera unirse a nosotros? Yo estoy a punto de orar. ¿Habrá alguien más? ¿Tú quieres venir? No tengas temor, no tengas miedo. Sé valiente para entregar tu vida a Cristo Jesús. Ven aquí al frente. Si, hermano querido, ves que alguien está sufriendo y está batallando, acompáñalo para que no se sienta solo. Tráelo contigo, invítalo. Es posible que quiera venir. Gracias a Dios que ahí vienen estas personas. ¿Podemos decir amén, hermanos? Gloria a Dios. Aleluya. Viene este caballero, bienvenido. Venga aquí, hermana, con él, acompáñelo, por favor. ¿Hay alguien más que quisiera venir aquí al frente? ¿Alguien más que desea entregar su vida a Cristo Jesús esta noche? ¿Aceptar a Jesús como su Salvador? Voy a invitar a la congregación que se coloque de pie, por favor, y voy a orar. Si hay alguien más, yo voy a estar aquí esperando. Esta noche no voy a salir a despedir a las personas. Esta noche me voy a quedar aquí al frente, por si alguno de ustedes quisiera conversar conmigo y quisiera que lo incluya en una oración especial. Yo voy a orar y voy a quedarme aquí para orar. O si alguna persona desea entregar su vida a Cristo Jesús, voy a estar aquí para ayudarle, para orientarle y decirle cómo. Alabado sea el Señor por este joven que llegó aquí al frente. Vamos a orar en este momento. Amante Padre Celestial, esta noche, Señor, nos sentimos felices, contentos, porque el poder de nuestro Señor Jesucristo se ha manifestado en la vida de estas personas. Hemos visto cómo es que Manuel Caleb bajó a las aguas del bautismo, y aunque es un niño, Señor, ese niño es parte de los preferidos de Dios. Porque tú dijiste cuando estuviste en esta tierra que de ellos es el reino de los cielos. Pero impulsados, Señor, por el testimonio de este niño, han venido estas personas adultas aquí, que no sé el nombre de todas ellas, pero tú sí las sabes, Señor. Tú conoces su nombre, no solamente su nombre, sino que conoces la trayectoria de su vida, conoces su historia, Señor, conoces sus luchas, conoces sus errores, sus fracasos, conoces su vida, Señor. Y en este momento, Padre, ellos impulsados por la voz de tu Santo Espíritu que ha hablado a su corazón, han venido al frente porque desean entregar su vida a Cristo Jesús a través del santo bautismo. Queremos en este momento ponerlos en tus manos y queremos pedir tu bendición para ellos, que tú los aceptes como tus hijos, Señor, porque voluntariamente te han aceptado a ti como su Dios y como su Padre. En este momento, Padre, te ruego que los lleves en tus brazos cariñosos y les ayudes a vivir una vida victoriosa. Quédate con ellos, Señor, bendícelos, dales esa bendición que necesitamos todos, Señor, y de manera particular a ellos. En tus manos los ponemos en este momento. Te pedimos esto en el nombre bendito del Señor Jesús. Amén.